Dice entonces la palabra de Dios en Gálatas capítulo 1, versículo 11 en adelante: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, la semana anterior cubrimos la parte donde Pablo les advertía a los gálatas de no recibir otro evangelio diferente al que él les había enseñado. Y como él mismo se los aclaraba, no que hubiera otro evangelio, sino que lo que en verdad ocurría es que habían algunos que pervertían el único evangelio que había, y por lo tanto era necesario defender el evangelio de la gracia de Dios. De eso estuvimos hablando, como digo, la semana anterior, cuando veíamos la decisión, la radicalidad con la cual Pablo, en palabras muy fuertes, muy firmes, defendía que el único evangelio era el de la gracia del Señor, y que ese evangelio judaizante que habían llegado estos maestros ajenos a enseñarles a Galacia, que era una mezcla de fe y obras, no era el verdadero evangelio, era una perversión, decía Pablo, y que cualquiera fuera quien les anunciara un evangelio así debía ser anatema. Habiendo llegado a ese punto, en otras palabras, lo que Pablo ha dicho es: nosotros les hemos enseñado el verdadero evangelio. Cualquier otro que llegue, lo que les enseñará es una perversión del evangelio. Entonces, si eso es lo que Pablo ha dicho, la pregunta que surgiría en los Gálatas y surgiría en cualquiera es: ¿cómo puede Pablo estar tan seguro que lo que él tiene es el verdadero evangelio? Y eso es lo que él se dispone a demostrar ahora. ¿Por qué ese evangelio de la gracia es el único evangelio? Y comienza en ese versículo 11 cuando dice: os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Entonces lo que él está diciendo es: la razón por la cual mi evangelio es el verdadero es porque este evangelio que yo enseño no lo ha hecho ningún hombre, no es producto de una idea humana. No es que un grupo de personas se hayan reunido y hayan inventado el evangelio y hayan dicho: esto es lo que hay que enseñar. El versículo 12 dice, hablando de ese evangelio: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. ¿Por qué Pablo podía estar tan seguro que lo que él predicaba era el verdadero y el único evangelio? Dice él: porque yo no lo aprendí
y tampoco lo recibí de ningún hombre, sino que lo recibí por revelación de Jesucristo. Lo que Pablo enseñaba no era algo que él hubiera escuchado a otros, no era algo que él hubiera ido a una escuela religiosa donde le hubieran instruido y le hubieran dicho: mire, usted vaya y predique esto. Pablo dice: el evangelio que yo predico ni lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano. Conozco el evangelio porque lo recibí por medio de revelación de Jesucristo. Revelación es cuando de una manera sobrenatural Dios da a conocer a una persona una verdad, que en este caso pues sería la verdad del evangelio. Entonces dice Pablo: este evangelio que yo anuncio, que más adelante él lo va a llamar mi evangelio, porque fue a él a quien se le reveló, no me lo enseñó hombre alguno, no lo he recibido de hombre alguno, sino que lo recibí de Jesucristo por medio de revelación. Pero, hermanos, es importante entender a qué se refiere Pablo cuando dice que el evangelio él lo recibió por revelación. Porque cuando leemos la palabra revelación, nos imaginamos, hermanos, que Pablo quizás oyó una voz, la voz del Señor, y que el Señor o el Espíritu Santo le fueron explicando paso a paso cómo era el evangelio. Pero realmente a lo que Pablo llama revelación era un proceso de varios años en los cuales el apóstol fue reflexionando sobre las escrituras que en ese momento habían, que eran las del Antiguo Testamento. Las del Nuevo Testamento todavía no habían sido escritas y sería él quien escribiría lo que hoy son libros del Nuevo Testamento. Entonces él meditaba en las escrituras del Antiguo Testamento, pero al mismo tiempo pensaba en cosas como, por ejemplo, ¿quién fue Jesús? ¿Por qué vino? ¿Qué nos quiso enseñar? ¿Qué significa su muerte en la cruz? Y se ponía a pensar cosas como: si el pueblo de Dios ya no es Israel, entonces ¿cuál es el pueblo de Dios ahora? Todas estas preguntas que para nosotros diríamos son fáciles de responder, para Pablo era una complicación, porque esas eran cosas que en ese momento no se conocían, no había respuesta a estas preguntas. Pero como le digo, guiado por la palabra, Pablo podía ir armando el rompecabezas y colocando las piezas en su lugar. Por ejemplo, la carta a los Romanos no es nada más que el desarrollo de un salmo. Lastimosamente no tengo en mente cuál salmo es, pero Pablo tomó un salmo y él fue desarrollando lo que el salmo decía casi versículo a versículo, y casi cada versículo de ese salmo es un capítulo de Romanos. Entonces él lo va, es decir, eso él no lo estaba inventando, sino que simplemente del salmo que él leyó comenzó a sacar las aplicaciones, y eso es lo que hoy nosotros conocemos como la carta a los Romanos, que es la explicación y la presentación más ordenada que Pablo hace del tema de la salvación. Entonces, ahí tiene usted un ejemplo. No es que el Señor le hubiera dicho: mira, la salvación es así, es asá, es asá.
No es que por voz audible lo oyó eso, no, sino que él leía la palabra y al leerla el Señor lo iluminaba. Entonces, a esa iluminación, esa a la que él está llamando revelación. Y eso dice, no me lo enseñó ni lo recibí de hombre alguno. Ahora, esto que Pablo está diciendo era difícil de creerle, porque Pablo, como él mismo lo dice, era el perito arquitecto, es decir, el arquitecto experto que había puesto la piedra de fundamento y dice, este es Jesucristo. Y esa piedra yo la puse, dice Pablo. Cada quien vea cómo sobreedifica sobre esa roca de fundamento, pero nadie puede poner otro fundamento. Entonces note, esa maestría que Pablo mismo la reconoce porque se hace llamar a sí mismo el arquitecto experto. Entonces, cuando una persona es experta en un tema, la pregunta lógica es, ¿a dónde lo aprendió? ¿Quién le enseñó? ¿A dónde fue a estudiarlo? Pero la respuesta sorprendente de Pablo es que no la recibió de hombre ninguno, sino que fue una revelación de Jesucristo. Pero eso, como le digo, era tan increíble que la gente podía decir, ¿cómo va a ser eso de que nadie le enseñó a Pablo? Si nadie le hubiera enseñado, no sería el maestro que es. Entonces, ¿cómo Pablo sabía que eso era increíble, aunque era la verdad? Pero era difícil de creer. Entonces Pablo lo que hace es que comienza a narrar cómo había sido su vida, cómo llegó al evangelio y cómo fue que llegó a entender el evangelio. Y por eso es que a partir del versículo 13 Pablo comienza a mencionar algunos aspectos de su vida, y esto comienza ahí en el versículo 13 del capítulo 1 y se va a extender por todo el capítulo 2. Es decir, es una buena parte de la carta a los Gálatas. Pero ¿por qué Pablo se pone a contar su vida? Porque solo de esa manera se puede llegar a entender de que de verdad nadie le enseñó a Pablo, sino que era el Señor quien le había revelado el evangelio. Por eso, hermanos, es que estos versículos que a continuación siguen son muy importantes, porque llenan los espacios que quedaron vacíos en el libro de los Hechos, donde se nos habla acerca de la vida de Pablo. Hechos da algunos datos que no están en la carta a los Gálatas. Entonces, la carta, lo que Pablo va a relatar acá, llena el vacío o aporta más detalles de cosas que el libro de los Hechos no menciona, o si las menciona es solamente así de pasada. Entonces, esto es muy importante porque ayuda a reconstruir lo que fue la vida de Pablo, y eso es lo que él quiere hacer: contar su vida para que la gente se dé cuenta que es cierto que a él nadie le enseñó el evangelio. Como usted sabe, Pablo nació en una ciudad que se llamaba Tarso. Tarso quedaba al norte de Israel, en una provincia que se llamaba Cilicia. Tarso era una ciudad donde había mucho movimiento comercial. Allí es donde Pablo nació. Es decir, que él era lo que se llamaba un judío helenista. Es decir, los judíos que nacían y vivían fuera del territorio de Israel. Y por eso se sabe que la lengua materna de Pablo fue el griego, porque eso es lo que se hablaba en Tarso. Por eso allá en Hechos lo llama Saulo de Tarso, porque el nombre de la ciudad era como el apellido de las personas.
No se sabe exactamente cuándo es que Pablo nació, pero sí se puede tener alguna idea, porque cuando él escribe su carta a Filemón, que es una de las últimas cartas, Pablo allí se describe a sí mismo como viejo. Pero hay que entender que viejo en el siglo primero era una persona que andaba en la década de los 50 años. Como sabemos de que Pablo aproximadamente murió, fue decapitado por el año 59, entonces significa que Pablo más o menos murió de unos 60 años de edad. Entonces, si de ahí uno comienza a contar para atrás, entonces resulta que Pablo nació en lo que para nuestro calendario sería algo así como el año 2 o 1 antes de Cristo. Si lo quiere ver desde otra perspectiva, Pablo era aproximadamente 2 años mayor que Jesús. Es decir, Pablo ya tenía 2 años de edad allá en Tarso cuando Jesús nació, como nos lo narran los evangelios. Por lo que Pablo está diciendo acá en esta carta, en algún momento, probablemente siendo él un niño, se traslada desde Tarso hacia la ciudad de Damasco, que es donde él va a vivir, seguramente con sus padres. Y estando en Damasco, cuando ya llega a la edad, cuando él puede comenzar a aprender, como lo dice el libro de los Hechos, Pablo va a Jerusalén, y en Jerusalén es educado bajo el maestro y la enseñanza de Gamaliel, que en la historia secular se le reconoce con el nombre de Gamaliel I, que era un erudito, un rabino erudito. Entonces, él fue quien formó a Pablo. Y luego Pablo, una vez formado, regresa a Damasco. Estando en Damasco es cuando él se da cuenta del movimiento de Jesús. No lo podemos llamar todavía cristiano porque faltaban algunos años para que se le diera ese nombre, pero era el movimiento de Jesús. Y ahí es donde Pablo dice, el versículo 13: ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Eso nos lo relata el libro de los Hechos de los Apóstoles, de cómo Pablo perseguía a la iglesia. Dice que los metía presos. Cuando mataban a alguno, como en el caso de Esteban, Pablo dio su consentimiento. Los obligaba a blasfemar del nombre del Señor. Eso es lo que Pablo hacía. Y luego en el 14 dice: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Entonces, con esto Pablo lo que está demostrando es que ahí había ya movimiento de Jesús, pero Pablo no pertenecía a eso, como para decir que ahí lo había aprendido. Él era enemigo de la iglesia, y en ese enojo que sentía contra los creyentes, dice que aventajaba a muchos de mis contemporáneos judíos, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Cuando dice que aventajaba a los de su nación, usted sabe que tomar ventaja es ir adelante de otra persona. Si 2 personas van caminando, pero una le toma ventaja a la otra, significa que va más adelante que la otra. Eso es lo que Pablo hacía. Aventajaba a los de su nación en celo, y ese celo se mostraba en el combate y la persecución que le hacía a la iglesia. Así fue la vida de Pablo, hasta que dice el versículo 15:
pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Hay un momento en que Pablo dice que le agradó a Dios. Y cuando dice le agradó a Dios, todo el mérito se lo está dando a Dios por su conversión. Porque no es cuando él cayó en la cuenta, no es cuando lo convencieron, no es cuando él entendió, no, sino que cuando a Dios le agradó. Cuando a Dios le agradó. El cuando habla de un tiempo. Y era el tiempo en que a Dios le agradaba revelar a su Hijo Jesús a Pablo. Es una obra divina. Y esto no solamente fue con Pablo, esto es con todas las personas. Nosotros llegamos a creer en Jesús y a recibir el Evangelio de Cristo, no por una deducción personal, no porque nos convencieron, sino que como con Pablo, para cada uno de nosotros hubo un tiempo en el cual llegó la hora en que a Dios le agradó. Le agradó a Dios y dijo, bueno, hoy es el momento cuando voy a darle a conocer mi Hijo a este hombre, a esta mujer, a este joven, a este niño, a este anciano. Pero es Dios el que tomó la iniciativa. Por eso es que la conversión es algo, hermanos, que vino para nosotros de manera sorpresiva. No lo planeamos, no lo esperábamos. En nuestra vida íbamos en otra dirección, íbamos en otro camino. No teníamos, como lo dice la Escritura, a Dios en nuestra noticia. Pero al Dios le agradó que ya era el momento de revelar a su Hijo en nosotros. Entonces, donde quiera que nos encontráramos, donde quiera que anduviéramos, y como le dije, puede ser niño, puede ser joven, puede ser adulto, puede ser anciano, puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser, hermano, cualquier tipo de persona. Eso no es lo determinante. Lo determinante es que llega el tiempo en que a Dios le agrada, y le agrada dar a conocer. Y eso Dios lo hace por compasión, lo hace por misericordia, porque vio nuestra soledad, nuestro dolor, nuestra perdición, lo errado que estábamos. Entonces Él se compadeció de tal manera que dijo, es la hora de que este hombre, esta mujer pueda conocer a mi Hijo, la hora que a Dios le agradó. Amén. Así andaba Pablo, loco, persiguiendo a los creyentes. El libro de los Hechos dice que él respiraba muerte y amenazas contra los creyentes. Qué terrible, ¿verdad? De que Pablo, él no tenía paz, él no tenía tranquilidad, porque dice que lo que respiraba era amenazas o muerte. Él no podía hablar sin estar amenazando a los creyentes. Él no podía respirar sin estar pensando en dar muerte a los creyentes. Así de terrible era la vida de Pablo, respirando amenazas y muertes. Pero entonces fue cuando llegó el tiempo en que a Dios le agradó revelarle a su Hijo. Y dice Dios, versículo 15, que me apartó desde el vientre de mi madre. ¿Qué significa eso de que me apartó desde el vientre de mi madre? Significa que desde que Saulo, que era su nombre judío,
y Pablo era su nombre latín. Eso era común en la época. Los judíos tenían un nombre judío, hebreo, como es Saulo, y tenían un nombre que era para relacionarse con las demás personas, con los gentiles, que era Pablo, y por eso es un nombre latino, es decir, de los que usaban los romanos. Entonces, desde que Saulo estaba en el vientre de su madre, dice que Dios lo apartó. ¿Y lo apartó para qué? Luego va a decir, primero pues para revelarle a su hijo, y luego para darlo como predicador de los gentiles. Entonces note, nadie nace de balde en esta vida. Nadie, hermanos, de los que vivimos podemos decir, es que yo de casualidad estoy acá. Nadie vino de casualidad a la vida, sino que desde el vientre Dios aparta a los hombres, a las mujeres que le van a servir. Entonces no es la persona la que toma la decisión de creer en Jesús o de seguirle a Él. Es Dios quien desde el vientre de nuestra madre ya nos había apartado. Me apartó, dice Pablo, desde el vientre de mi madre, desde que Saulo nació. Ya, hermano, Dios sabía lo que iba a hacer con él. Dios sabía cuál era la misión que le iba a entregar. Y por eso, como Dios ya lo sabía, ya lo había escogido para eso, cuando llegó el momento en el que a Dios le agradó, le reveló a su hijo para cumplir con ese propósito para el cual lo había apartado. Usted puede preguntarse, Señor, ¿y por qué a mí me alcanzaste a los 40 años o a los 50? Ya cuando mi juventud era pasada, yo hubiera querido desde niño. Pero ¿sabe por qué usted fue alcanzado a los 50 años o a los 60? Porque ese es el tiempo que le agradó a Dios. Y si usted pregunta, ¿y por qué? Esa es la pregunta que no podemos y no debemos hacerle a Dios. Dios puede decirle cuándo, Dios puede decirle a dónde, Dios puede decirle cómo, pero preguntarle por qué. Si usted quiere puede preguntarle a Dios, pero pierde su tiempo, porque esa es la pregunta que Dios no responde. Porque como la misma escritura lo dice, nosotros no nos movemos por vista, sino que por medio de la fe. Y el por qué es que queremos entender, que queremos ver. Pero el Señor dice, no vas a saber por qué. ¿Por qué me agradó alcanzarte a los 60 años? Pero sigue caminando, que esta fue la decisión más sabia y más amorosa que pude tomar contigo. ¿Por qué? No se lo va a decir. Pero un día, dice la escritura, que tendremos la mente de Cristo. Y cuando tengamos la mente de Cristo, entonces entenderemos lo que hoy no entendemos. Entonces, desde el vientre de nuestra madre, ya Él ha escogido a los suyos. Y luego dice, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Como ya hay una elección de Dios, entonces luego lo que viene es el llamado. Pero Pablo aclara que ese llamado es por gracia. Y esto se ve más claramente con el caso de Pablo, porque Pablo no solamente fue alguien que no sabía de Jesús. Pablo sabía de Jesús, Pablo sabía de los creyentes y los combatía, los perseguía. Entonces, él realmente, hermanos, era la persona menos indicada para que Dios tuviera misericordia de él. Pero Dios quiso tenerla porque a él le agradó.
en ese tiempo llamarlo, dice, por su gracia. Y fue por gracia. Por eso es que en sus cartas Pablo dice que yo no soy digno de ser llamado apóstol, porque fui perseguidor de la iglesia. Y tenía razón Pablo. Apóstol podía ser cualquiera menos él, que había sido el peor enemigo de la iglesia. Él mismo lo está diciendo acá. Aventajaba a los de mi nación en cuanto al celo por las tradiciones de mis padres, y era por tradición que él perseguía a los creyentes. Él mismo está diciendo, nadie era tan cruel ni tan perseguidor de los creyentes como lo fui yo. Pues a ese, al más cruel, es al que Dios llama. Y si lo llamó, es por gracia entonces, porque él no lo merecía. Pero de igual manera, cuando él nos llama a nosotros, nos llama por su gracia, no porque haya en nosotros méritos, no porque haya en nosotros, hermano, alguna cualidad que Dios diga, es que este es mejor, esta mujer es mejor que todas las demás, por eso la escojo. No, muchas veces Dios hace como hizo con Saulo, que va a buscar lo peor, para que el llamado que él hace sea un llamado por gracia. Y dice el 16, que le agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Entonces, el Evangelio y la vida eterna no es otra cosa, hermanos, que el conocimiento del Hijo de Dios. Tener vida eterna es conocer al Hijo. Esa enseñanza abunda en el Evangelio de Juan. Conocer al Hijo es tener vida. Entonces, eso es lo que Dios hizo. En el tiempo que le agradó, reveló a su Hijo, a Pablo, y se lo reveló de la manera más dramática. Usted sabe la historia. El libro de los Hechos la cuenta 3 veces. Que Saulo iba camino a Damasco al mediodía, cuando hay un resplandor más fuerte que el sol, que lo hace caer a tierra. Y de esta luz refulgente oye la voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él pregunta: ¿quién eres, Señor? Y le responde: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces, ahí está el Padre revelándole al Hijo. Y entonces Saulo lo reconoce de inmediato. Y es cuando le hace la otra pregunta: ¿qué quieres que haga, Señor? Y el Señor le dice: bueno, en este momento sigue hacia Damasco, que era donde él vivía. Y ahí yo te voy a decir qué es lo que vas a hacer. Entonces, el Evangelio es el conocimiento del Hijo, conocer al Hijo. El Evangelio es más que conocer la Biblia, es más que entender una predicación. El Evangelio es más que levantar la mano o ponerse en pie y pasar al frente para orar. El Evangelio es que nos sea revelado el Hijo de Dios, que podamos conocerlo. Y conocerlo significa quién es, qué hizo. Y como Pablo preguntó: ¿qué quieres que yo haga? Entonces, cuando a Dios le agradó, reveló a su Hijo en Saulo. Sigue el 16: para que yo le predicase entre los gentiles. Inmediatamente Pablo entendió que el Señor se le había revelado no solo para que él se salvara y dijera: qué bueno, solo espero la salvación. Se le había aparecido porque había algo que Dios quería que hiciera. Y efectivamente, cuando Ananías llega a los 3 días después del encuentro con Jesús camino a Damasco, Ananías le dice: hermano Saulo, el Señor me ha enviado para que reciban la vista y para que sea lleno del Espíritu Santo.
Entonces, Ananías ora por él y dice que le cayeron a Saulo de los ojos algo así como escamas parecían, y volvió a ver. Pero Ananías también dijo, y que sea lleno del Espíritu. Entonces fue lleno del Espíritu. Y ahí fue cuando Ananías le dijo: el Señor que se te apareció en el camino a Damasco te ha escogido para que tú prediques su evangelio, y Él te librará de los de tu pueblo, de los gentiles. Pero le está diciendo cuál es la tarea que habría de hacer. Entonces, desde el día en que Pablo cree, él sabe que tiene una tarea que cumplir, y eso es predicarle el evangelio a los gentiles. Predicarle a los gentiles. Pero note de lo que estamos hablando. Lo salva el Señor cuando a Dios le agradó y le dice: hoy vas a predicar. Y si usted le dijeran eso, a partir de mañana comienzas a predicar, usted podría preguntar: ¿y qué voy a predicar? Hoy nosotros podemos decir fácilmente: bueno, Pablo tenía que predicar el evangelio, pero ¿y eso qué era? O sea, en ese momento no había una claridad que era el evangelio. En este momento, ya en el libro de los Hechos, usted puede ver que ya ha pasado el día de Pentecostés. Ya Pedro ha predicado, por lo menos en 2 oportunidades. Hay 2 predicaciones de Pedro, que son las primeras 2 predicaciones que registra el libro de los Hechos. Pero como lo he dicho otras veces, ¿verdad? Si usted lee las predicaciones de Pablo, de Pedro, en los primeros capítulos de Hechos, usted se va a dar cuenta que no es una presentación del evangelio. Es decir, hay un anuncio de que Jesús ha resucitado, pero no se habla nada acerca del perdón de pecados. ¿Qué es lo que dice Pedro el día de Pentecostés? Cuando ya llega, digamos, a la parte del mensaje que sería la aplicación o el llamado, ¿qué le dice a los judíos que le están oyendo? Les dice: arrepiéntanse para que vengan de parte de Dios tiempos de refrigerio. Pero él está hablando a judíos. Y cuando les dice arrepiéntanse, no les está diciendo reciban a Jesús como Salvador, no les está diciendo eso. Lo que les está diciendo es que como judíos ellos tenían que enmendarse, y si se enmendaban de parte de Dios vendrían tiempos de alivio, pero no les está hablando de salvación. ¿Por qué? Porque en ese momento la muerte de Jesús no se entendía todavía como un sacrificio sustitutorio. Pedro en sus 2 primeras predicaciones presenta la muerte de Jesús como una injusticia, como algo que estuvo mal, pero en ningún momento dice: gracias a ese sacrificio hoy tenemos perdón, o por esa sangre. Hermano, para que esto que estoy diciendo llegara a entenderse, sería años después con Pablo. Por eso que Pablo lo llama mi evangelio. Entonces aquí está el punto. El Señor lo salva, revela a su Hijo en él y le dice: bueno, ahora quiero que prediques. Está bien, pero ¿y qué voy a predicar? Entonces, si uno no sabe cuál es el mensaje que tiene que llevar, o sea, le están diciendo: mira, tú lleva el mensaje. Ajá. ¿Pero cuál mensaje? Entonces, ¿qué era lo lógico? Que él tenía que informarse. Pero dice Pablo, leamos de nuevo el versículo 16. Cuando Dios quiso revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Oiga, no consulté enseguida con carne y sangre. Es decir, él no le anduvo preguntando a ningún ser humano. Versículo 17: ni fui a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo.
Es decir, Pablo no le preguntó a nadie. Si vamos al libro de los Hechos, encontramos que la oración que Ananías hace por Saulo para que reciba la vista y reciba el Espíritu, eso ocurre en Damasco. Y el libro de los Hechos dice que después de eso, dice que Pablo se unió con los creyentes de Damasco, pero no fue a Jerusalén. Ananías era uno de los hermanos que formaban digamos, la iglesia cristiana en Damasco. Y como ahí es donde Pablo vivía, entonces él comienza primero a predicar en Damasco. ¿Y qué comienza a predicar? O sea, en ese momento lo que Pablo predicaba era lo que le había pasado. Ustedes saben que yo he sido un perseguidor de la iglesia, pero quiero decirles que viniendo camino a Damasco, al mediodía, un resplandor del cielo me encegueció, caí a tierra y oí la voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y de esa manera Pablo demostraba: era Jesús que ha resucitado. Ese era el mensaje, eso es lo que él predicaba en Damasco. Y luego dice en el 17: no subí a Jerusalén ni a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. Y ahí tenemos, hermanos, lo que de verdad fue el primer viaje misionero de Pablo. Fue ese. Siguiendo la cronología, y también porque aquí Pablo va a mencionar fechas, en el versículo 18, que es el que sigue, dice: después, pasados 3 años, o sea, 3 años después de su conversión. Entonces, más o menos, hermano, así fue el tema. Pablo conoce al Señor camino a Damasco y comienza a predicar en Damasco, y lo hace aproximadamente por 1 año. Y luego sale para ir a predicar a Arabia, dice. Es un gran viaje que hace Pablo, porque Damasco quedaba en el norte. Bueno, queda todavía, porque todavía existe la ciudad de Damasco. Y desde ahí Pablo baja más al sur del Mar Muerto, más al sur de Jerusalén, y llega a la región, que él aquí llama Arabia. Pero él se está refiriendo al reino nabateo, así se llamaba. Los nabateos, hermanos, eran descendientes de los pueblos que quedaron después de que Israel entró a la tierra de Canaán bajo la conducción de Josué. Los nabateos también se mencionan en el Antiguo Testamento, solo que no con ese nombre, sino que se le llama Nabiot, es el nombre que recibe en el Antiguo Testamento, pero se refiere a los nabateos. Entonces Pablo va ahí y predica aproximadamente por 2 años. Ese es el primer viaje misionero de Pablo. Y dice el versículo 17: y volví de nuevo a Damasco. Es decir, que después de haber predicado aproximadamente por 2 años en el reino nabateo, o Arabia como lo llama él, vuelve a Damasco, donde vivía y donde estaban los creyentes con quienes él se relacionaba. Entonces note, en el ministerio de Pablo hubo 3, llamémosle 3 iglesias madres, que él las tomó como bases para su trabajo misionero. La primera iglesia base fue Damasco. Allí hizo su primer viaje misionero, que fue a Arabia. Lo hizo solo porque no menciona a nadie. Y volvió a Damasco precisamente a dar cuenta de lo que había hecho. Luego él se va a trasladar a Antioquía. Y en Antioquía es donde él va a salir con Bernabé en su primer viaje, y en su segundo viaje saldrá con Silas
y luego va a encontrar en el camino a Timoteo. Y luego la tercera ciudad base, que ya su misión independiente, es Éfeso. Porque de Éfeso es que él va a Filipos, es que él va a Corinto, es que él va a otras regiones, a Tesalónica, pero Éfeso es la base. Esas fueron las tres iglesias madres de las cuales Pablo en diferentes momentos de su vida, que eran momentos cortos, dependió para ir y hacer las misiones. Entonces cuando Pablo vuelve a Damasco, vuelve para predicar como ya lo había hecho 2 años antes. Y estando predicando es que se levanta una oposición en contra de él. Y no solo eso, lo quieren matar los judíos. Ahí sí que se cumple aquello, hermano, de que no hay profeta sin honra, sino que en su propia casa. Pablo desde su infancia había vivido en Damasco y son la comunidad judía a la cual él había pertenecido toda su vida, que lo quiere matar. Entonces, cuando los creyentes se dan cuenta del complot, le dice Pablo: ya no puedes quedarte en Damasco, si te encuentran aquí te van a matar. Entonces lo que hacen es que una noche, cuando ya habían cerrado la puerta de las murallas de Damasco, lo metieron en una canasta y con un lazo lo bajaron por la muralla. Y así Pablo pudo huir. Y ahí es cuando él se va a Jerusalén, que es lo que va a narrar a continuación. Y en Jerusalén nadie lo quiere recibir porque creen que todavía es el perseguidor. Tienen 3 años de no saber de él. Por eso es que en el 18 él va a comenzar. Pasados 3 años sube a Jerusalén bajo esa circunstancia. Pero eso lo vamos a dejar para la próxima oportunidad. Entonces, hasta este momento, hermanos, lo que hemos visto es que Pablo tiene razón, que lo que él predicaba nunca se lo enseñó nadie, nunca lo consultó con nadie. Es que él casi comenzó a predicar, casi creyendo, o sea, más o menos fue como 1 año, pero, o sea, 1 año para iniciar su primera misión, porque en Damasco él ya predicaba, y de seguro que lo que él enseñaba era eso, que Jesús se le había aparecido camino a Damasco. En ese momento, eso es lo que él enseñaba. Pero ya cuando va a su misión a Arabia, que como digo, ya él mismo dice, son 3 años después, él ya ha estado reflexionando, él ya ha estado pensando. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de la gracia? ¿Qué es esto de que Jesús perdona pecados sin que uno tenga que ir al templo, sin que uno tenga que ofrecer sacrificios? ¿Por qué hay perdón de pecados sin sacrificio? Cuando la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay pecado, no hay perdón de pecados. Ahí había algo que no encajaba, ¿verdad? Porque cuando a Dios le agradó, me llamó, reveló a su Hijo, me perdonó, no me pidió que yo hiciera ningún sacrificio, pero me perdonó. ¿Y cómo puede ser eso si no hay derramamiento de sangre? Pero, hey, un momento, sí hubo derramamiento de sangre, la sangre que Jesús derramó. Y ahí va armando las piezas. Y claro, eso conecta con las profecías que Pablo conocía muy bien, porque Pablo había sido educado religiosamente bajo Gamaliel, que era un gran maestro. Pablo sabía las escrituras de Isaías, porque él herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Eso está en las profecías sobre el siervo del Señor. Entonces Pablo dice, bueno, entonces el siervo del Señor era Jesús. E Isaías dice que fue herido por nuestros pecados. Entonces si hay una sangre que se derramó, y ahí es donde él va armando el evangelio. A eso es a lo que él le llama haberlo recibido por revelación. Pero entonces nótelo, nadie se lo enseñó, porque nadie sabía esas cosas en ese momento. Es hasta que
Pablo va a comenzar a escribir y a enseñar, que eso se va a ir sabiendo. Entonces, como dije, hermanos, nos detenemos por acá, pero yo creo que una verdad importante que podemos reflexionar es sobre eso, sobre la gracia de Dios. Es cuando le agradó a Dios revelar a su Hijo en nosotros. Porque desde el vientre de nuestra madre ya nos había apartado. Ya Él, si usted tiene 40 años, si tiene 18 o tiene 5, ya Dios había dicho: allá tengo una silla para ti, desde el vientre de su madre. Allá te tengo una silla donde vas a ir a escuchar de mi palabra y a conocer a mi Hijo Jesús. Y esa revelación del Hijo de Dios no solo es para darnos la vida, sino que, como se le dijo a Pablo, para que prediques a los gentiles. Entonces se nos aparece, sí, para salvarnos, se nos aparece por gracia, se nos aparece en el momento que al Padre le agrada, pero para que cumplamos la misión que Él nos ha entregado. Todos tenemos una misión que cumplir y en eso tenemos que enfocarnos. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a cerrar.